Esta vez hablaremos de un misterio más y de un encubrimiento por parte de la NASA y de la Marina de los Estados Unidos. Hablaremos de una esfera que cayó del cielo y que se dio mucha cobertura por parte de los periódicos locales, donde las pruebas fueron contundentes, pero como siempre, la versión oficial hizo que este caso se olvidara y quedara sepultado. Acompáñame a ver el caso de la esfera de los Betts. Esta esfera fue encontrada por la familia Betts en 1974. Estaban caminando el 27 de marzo por uno de los bosques de Jacksonville, en Florida, donde ellos vivían. Terry fue quien halló la misteriosa esfera en medio de un bosque que se había quemado hace varios días atrás. Terry era un médico de enorme prestigio para la época. Era un hombre de ciencia y no creía en el fenómeno extraterrestre. Pero al encontrar esa esfera de 20 centímetros, pudo ver que en su interior había algo extraño, un triángulo alargado e impreso en esta esfera. Tenía un color metálico, pero de algún metal un poco raro, ya que cuando miraban la esfera, parecía que estaban atraídos por ella y experimentaban un extraño sentimiento de angustia, lo que hizo que el señor Terry se la llevara a su casa. Pensó en un principio que podría tratarse de algún aparato de la NASA o de algún satélite que se había caído desde el espacio. No le dio mucha importancia y lo dejó en un armario de su casa y se olvidó de ella por completo. Lo extraño vino semanas después. Después de 2 semanas, el señor Terry se encontraba tocando su guitarra en su habitación. Y de repente empezó a escuchar unos ruidos muy fuertes que venían de la esfera en contacto con las notas que tocaba. La esfera emitía ciertos tonos distintos, entre pitidos y chirridos. El señor Terry abrió el armario y comprobó que la esfera estaba emitiendo ruidos y vibraciones. Lo que vino después incluso pudo llegar a aterrar al señor Terry Betts y a su mujer, cuando el perro se acercó a la esfera. El perro de los Betts se puso como loco, incluso estaba muy alterado y le tenía un pánico a la esfera. Otro fenómeno extraño que hacía la esfera es muy curioso. Cuando empujaban la esfera, ésta iba hacia adelante, como es lógico, y cuando se paraba, corregía su rumbo si se había desviado y regresaba a los pies de la persona que había empujado la esfera. Esto se pudo comprobar cuando los medios de comunicación fueron a la casa de la familia Betts. Después, hubo otro misterioso efecto en la esfera. Cuando la sacaban al jardín, la esfera parecía reaccionar a los rayos del sol, parecía que estaba acumulando energía solar y cambiaba de color. La familia Betts, al ver esta conducta de la esfera, decidieron ponerse en contacto con la NASA y el gobierno norteamericano, los cuales se mostraron sin interés al principio, negando que la esfera perteneciera a alguna institución. Así que la familia Betts decidió avisar a los medios de comunicación para que les dieran una respuesta de los fenómenos y comportamientos anómalos que estaba presentando esta esfera. Un periódico de la zona mandó a uno de sus reporteros, que mantenía una postura escéptica. Después de unos minutos de analizar la esfera y de realizar varias pruebas, lo que decidió fue hacer un reportaje muy extenso para contar que de verdad esa esfera era un total misterio. En este punto me pregunto qué tipo de tecnología existía en esa época que se asimilara a la conducta que tenía la esfera. ¿De dónde había salido esa esfera? ¿Y por qué podía hacer ese tipo de cosas? ¿Acaso se trata de tecnología fuera de este mundo? Al cabo de unos días, la propia NASA y la Marina estadounidense se pusieron en contacto con la familia Betts y le solicitaron la esfera para poder investigar las propiedades de la misma. La NASA hizo una investigación. ¿Qué es lo primero que hicieron? Pues fue colocar la esfera dentro de una potente máquina de rayos X para poder ver qué es lo que se encontraba en su interior. Los rayos X no funcionaron, no lograron acceder al centro de lo que contenía la esfera. ¿Pero qué es lo que pasó después? Decidieron usar una máquina más sofisticada y más potente de rayos X para penetrar en el interior de la esfera y así conseguir ver qué es lo que se encontraba en el interior. ¿Pero qué es lo que había dentro de la esfera? ¿Cuál era el secreto que guardaba en su interior? Pues habían 2 esferas más pequeñas que tenían una especie de halo, o así lo relatan los periódicos de la época. Yo creo, y es mi opinión personal, que en lugar de un halo pudo haber sido una especie de líquido que estaría alrededor de estas esferas más pequeñas. Un científico de la Universidad de California informó que el material era desconocido y que tenía una composición muy pesada. Esto implica que si se llegaran a perforar, podrían estallar en una explosión que podría ser nuclear. Al terminar las investigaciones, lo que hizo la Marina fue devolver la esfera a la familia Betts.
La Marina dijo que la esfera era un aparato de origen terrestre y devolvieron la esfera a la familia Betts. Pero ¿no les parece muy extraño que después de todas las investigaciones del gobierno norteamericano haya decidido regresar el orbe? Los periódicos, la gente y los rumores decían que el aparato había venido de las estrellas por su forma anómala de comportarse. Con el paso de los días, la familia Beth se dio cuenta que la esfera que le habían entregado ya no emitía sonidos ni vibraciones, ya no reaccionaba con los rayos del sol. Era como si los fenómenos extraños de la esfera hubieran desaparecido por completo. ¿Acaso la NASA y la Marina de los Estados Unidos cambiaron la esfera? ¿O por qué cesaron los fenómenos que rodeaban la misteriosa esfera? La teoría oficial dice que hubo un hombre hace varios años llamado James Dorling Jones que iba en su camión por la carretera alrededor de ese bosque y que transportaba material industrial de donde trabajaba. El material era muy similar a la esfera según la descripción que daba este hombre y que es posible que perdiera una o que se saliera del camión y que cayera en el bosque. Esa es la versión oficial que se ha dado para explicar a la esfera. Pero bueno, ustedes siempre tienen la última opinión. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Rompiendo dogmas.